bien, nos juntamos un domingo más a estudiar su palabra. Su palabra nos da vida, nos da aliento, es nuestra lámpara a nuestros pies. Así que agradecemos al Señor por la oportunidad de poder juntos leer su palabra y estudiar juntos su palabra. Como ustedes saben, estamos estudiando Primera de Juan. Es un libro hermoso. Siempre digo que este es el libro del último de los apóstoles, porque Juan era el último que quedaba vivo. Todos los demás apóstoles habían muerto por la causa de Cristo. Y Juan ya tendría unos 50, 60 años de ministerio. O sea, era una persona experimentada que ya conocía al Señor profundamente, estuvo con Jesús, vio sus milagros, escuchó su enseñanza, tanto así que él comienza esta carta y también el Evangelio, diciendo de que lo que era desde el principio, lo que hemos oído, testigo presencial y testigo primer asiento, estaba ahí Juan, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpar nuestras manos tocante al verbo de vida, dice. Dice que esto mismo él anuncia al resto. Entonces vemos aquí que Juan era un hombre que era testigo presencial del ministerio de Cristo, fue un apóstol de la iglesia, y estuvo ministrando en la iglesia por muchos años, y ya había visto pasar mucha agua debajo del puente, por así decirlo. Había visto mucha experiencia en cuanto a la iglesia, en cuanto a la fidelidad a su palabra, al pecado de algunos, al buen testimonio y el buen aroma que dejaban los que partían del Señor, y también ese dolor, esa amargura de quienes se enredan en el pecado. Y aquí Juan comienza esta sección diciendo: hijitos míos. Me llama la atención la ternura y el cariño con la cual se refiere a la iglesia. Le dice: hijitos míos. Y aquí le dice lo siguiente: estas cosas les escribo para que no pequéis. Y aquí muchas veces, cuando hablamos de la palabra pecado, en muchos contextos, la gente le da alergia a escuchar de la palabra pecado. ¿Cómo es posible que se hable de esta palabra? ¿O por qué me juzgas? Muchas veces la palabra pecado está asociada a juicio externo, de mala manera. Pero aquí Juan dice con mucho cariño, con mucho amor, con mucha gracia: le escribo porque yo no quiero que ustedes anden pecando. Yo no quiero que ustedes se enreden en los pecados de este mundo, se enreden en los negocios de este mundo, las tentaciones de este mundo. O sea, yo no quiero eso para ustedes. ¿Será porque es un aguafiesta? ¿Será porque era un legalista? ¿Será porque era alguien que ponía una carga adicional a los creyentes? No, de ninguna manera, sino simplemente porque los ama, porque Él sabe los efectos y las consecuencias del pecado en nuestros corazones. Entonces vamos a dividir este sermón en dos partes. Uno, en la exhortación que hace Juan a no pequéis, y la segunda parte es la evidencia del no pecar, que es guardar sus mandamientos. Que van juntos. Entonces, el título de este sermón es No pequéis. O sea, porque Juan escribe esta carta para que no pequemos. Entonces uno podría decir acá que Juan quiere que no pequemos. Efectivamente, así de claro, así de directo y así de sencillo. Por tanto, Juan lo que quiere es que vivamos en santificación, vivamos en un proceso de santificación. Pecar, ¿qué es? Es atentar contra la voluntad de Dios, es traspasar la voluntad de Dios, es traspasar lo que Dios ha mandado que no hagamos, o bien no hacer lo que Dios ha mandado que hagamos. Y ahí están los 10 mandamientos. ¿Se recuerdan los 10 mandamientos que lo estudiamos el año pasado? Me dice, por ejemplo, dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí. O bien, acuérdate de guardar el día de reposo. O bien, dice no hablarás falso testimonio contra tu hermano. O bien, no codiciarás. Ahí hay muchos pasajes, o sea, muchas indicaciones que están en un no. No hagas esto. Pero detrás de este no hay un tremendo sí. Detrás del no codiciar está un tremendo sí, que es: conténtate con lo que el Señor te ha dado y agradece. O bien el no mentir es: deleítate en la verdad. Y cuando dice no tendrás Dios ajeno delante de mí, es: adora a Dios y ama a Dios por sobre todas las cosas.
Entonces aquí cuando Juan nos dice no pequen, está diciendo, ¿sabes qué? Ama la santidad de Dios, ama la pureza de Dios, ama estar en comunión con Él, ámalo. Porque la única forma de verdaderamente no pecar es amar la voluntad del Padre, estar en comunión con Él. Pero cuando pecamos, le digo cuando pecamos, cuando pensamos que podemos vivir lejos de Dios, cuando pensamos que podemos vivir lejos de su comunión y lejos de su mandamiento y lejos de su palabra. Cuando nos ponemos creativos decimos, no, ¿sabes qué? Lo que Dios dice está súper bien, pero yo tengo una idea mejor. Lo que Dios dice está súper bien, pero yo creo que me va a ir mejor si hago tal o cual cosa. Está súper bien lo que dice el Señor y yo entiendo la idea del Señor y pues que Él es Dios, dice, está bien, pero es que Él no conoce mi situación. Entonces, cuando nosotros ponemos excusas, cuando ponemos explicaciones a la voluntad de Dios, es que estamos creyendo que podemos hacer las cosas mejor que Dios y separados de Él. Pero la Biblia es clara, que separados de Él nada podemos hacer. Aquí voy a remontarme al principio. ¿Se recuerdan cuando Dios instruyó a Adán y le dijo que de todo el huerto, de los árboles de todo el huerto podían comer los frutos deliciosos que había, pero solamente de un árbol no podían comer? Y eso era preciso. Y le dijo, si comes, vas a morir. Si desobedeces, vas a morir. Pero si sigues obedeciendo, vas a disfrutar de la vida eterna. Es lo que es conocido como el pacto de obras, que Dios demandaba obediencia absoluta al ser humano. Y ojo, en ese tiempo aún no estaba la caída, por tanto el hombre estaba capacitado para cumplir la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasó? Hubo una voz distinta, que es la que Juan quiere evitar. Cuando dice no pequéis, escribo esto para que no pequéis, es porque hay otras voces que están influenciando nuestras vidas, o la vida de los oyentes originales, la audiencia original, y por tanto también a nosotros, que nos llevan a pecar. Aparece otra voz, aparecen otras cartas, aparecen otros evangelios, otros mensajes que nos dicen, no, mira, hazlo así mejor. Pero la voz es clara, el Señor dice, no, no hagan esto y no debo obedecer. Pero ¿qué pasa cuando uno escucha otras voces? La voz del diablo es la siguiente, con que Dios les dijo, no hagas esto, con que Dios les dijo que no podían comer de ningún árbol, con que Dios dijo que no podían disfrutar de nada, eso estaba sugiriendo. Y aquí lo que el diablo está haciendo, y lo que las otras voces nos atormentan y nos tratan de distraer para que nosotros pequemos, es tratar de cuestionar el carácter bueno, justo, santo, amoroso del Padre. ¿Se dan cuenta la pregunta que hace la serpiente, el diablo en Génesis, cuando está guiando o tentando al ser humano? La pregunta es, ¿con que Dios les dijo que no podían comer de nada? Entonces esta pregunta está apuntando a cuestionar el carácter de Dios. Y obviamente la mujer, quien está siendo tentada directamente, pero el hombre estaba ahí al lado, la mujer responde, no, sí, sí podemos comer, solamente que de este árbol no podemos comer. Y después la serpiente lo que hace es lo siguiente, le dice, es que esto no es así, o sea, no van a morir. Sabe Dios que cuando ustedes coman, esto va a ser pero glorioso, va a ser mejor. Entonces está cuestionando no solamente el carácter de Dios, sino está cuestionando la voluntad de Dios y la palabra de Dios, el mandamiento de Dios. Y al cuestionarlo, ¿qué está haciendo? Está diciéndonos que nosotros podemos hacer algo mejor, algo separado de Él, algo separado de su carácter, y podemos encontrar y buscar nuestro propio bien, a nuestra fuerza. ¿Le suena parecido a eso? Eso que ocurrió en el principio y ocurre también en la vida de esta generación de creyentes. ¿No pasa también contigo? Cuando Dios te dice claramente, no unáis en yugo desigual, y uno dice, pero ¿cuál es el problema? O bien, no mentir, ya, pero mejor voy a hacer esta forma, dar una mentira piadosa, mentira blanca,
O bien, no, sé generoso, no, pero Señor, déjame guardar para mí, solo para mí. Eh, o envidia. El Señor te dice, no, no, sencillamente no. El problema es que cuando nosotros pecamos, ¿sabe lo que estamos diciéndole al Señor? Señor, no te necesito, no te quiero, no te amo, no te quiero cerca de mí, porque dijimos la vez pasada que Dios es luz, ¿cierto? Y déjame hacer las cosas a mi manera, a mi forma, y te aseguro que esta forma me va a ir mucho mejor de lo que tú tenías planificado. ¿Se da cuenta que es ridículo esto? El pecado es eso. Decirle, Señor, déjame hacer las cosas a mi manera, como yo quiero, como yo lo estimo conveniente, y déjame intentarlo que me va a ir mejor incluso. ¿Sabes qué? No te va a ir mejor, no nos va a ir mejor. Dios quiere, en primer lugar, que amemos su carácter, amemos la comunión con Él, amemos su palabra, amemos sus promesas y que estar en la voluntad de Él sea algo glorioso. A veces pensamos que no pecar fuera como estar en un campo minado, eh, y estamos en ese campo y tenemos que evitar ir pecando. Y claro, el mundo es complejo, el mundo es difícil y todo, pues si nos enfocamos en no pecar, estamos en no pecar solamente, así como algo que pudiéramos solamente evitar hacer, estamos perdiendo el foco, porque lo que Dios quiere es que estemos en comunión con Él. Es imposible, te digo, es imposible evitar pecar si no estamos en comunión con Él. ¿Se recuerdan un par de pasajes? Cuando Jesús les dice, oigan, vengan para acá, a Juan, ¿cierto? A Pedrito, a el grupo íntimo, ¿cierto? Esos tres discípulos, le dijo, acompáñenme a orar. ¿Se recuerdan eso? Y fueron ahí a ese, a ese patio, a ese jardín, a orar juntos. Y le dijo, acompáñenme a orar una horita, po. Y sí, vamos para allá, vamos a orar contigo. Vamos a conversar, Señor, que bueno, voy a acompañarte en este tiempo difícil, vamos a orar, Señor. ¿Y qué pasó? Jesús se pone a orar y los otros amigos se quedaron dormidos. Se quedaron dormidos. O sea, uno dice, era el momento para estar con Jesús. Era el momento para clamar a Dios Padre. ¿Y qué pasó? Se quedaron dormidos. ¿No es parecido a nosotros? ¿Nos pareció a nosotros que intentábamos sí, hacer la voluntad del Señor, ya nos, Señor contigo voy a estar, pero después el Señor nos dice, oren, velen? ¿Qué pasa con nosotros? Nos quedamos dormidos, simbólicamente y literalmente, nos quedamos dormidos y no oramos. Entonces aquí Jesús dice, oigan, oren, velen, para que no entréis en tentación. Porque la verdad, el espíritu está dispuesto a cumplir los mandamientos, ¿cierto? El espíritu está dispuesto y quiere, pero la carne no quiere. O sea, no quiere, se resiste. Entonces aquí Juan yo creo que debe haber tenido súper en mente esto. Le escribo esto para que no pequen. Y no pecar no solamente es evitar hacer cosas malas, sino enfocar en estar en comunión con el Padre, en disfrutar la santidad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios ama. Y por consecuencia no vamos a pecar. Y por consecuencia vamos a decir, vamos a valorar, o sea, ¿qué voy a malgastar esto? ¿O qué voy a hacer algo en contra de Dios si lo tengo a Él? O sea, ¿por qué voy a andar pecando si tengo la comunión con el Padre? Jesús mismo enseñó a orar. Y cuando enseñó a orar en el Padre Nuestro, una de las peticiones del Padre Nuestro es, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Entonces, si no queremos pecar, debemos rogar al Padre, estar velando, estar en comunión con el Padre por medio de Cristo, gracias a la obra del Espíritu Santo, conforme a su palabra, y en comunión con el pueblo de Dios, para disfrutar de su comunión perfecta y para gozarnos juntos de esta gloria del Evangelio, acá y en todas las naciones. Y aquí vemos que Juan nos está diciendo, hijitos míos, por favor, háganme caso. Cuando un padre tiene un hijo que está dando vueltas por el camino, cuando un hijo tiene un padre tiene un hijo que no está en el camino del Señor, lo que más ruega a ese padre es, por favor, que vuelva.
y lo trata con ternura y con cariño. Y así trata Juan a esta iglesia, eh, las iglesias que le está escribiendo. Y así nos trata Dios. Dice, ¿sabes qué? Hijitos míos, no quiero que pequen. Ojo, no quiero que pequen. Quiero que vivan en santificación. Y además, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero ¿saben qué? A veces se nos olvida que tenemos un abogado. Pero este abogado que es Jesucristo el justo, si ustedes ven acá en este pasaje, cumple tres funciones o tres roles. Primero es abogado, o sea, nos defiende, está ahí para defendernos y acompañarnos. En segundo lugar, dice, Él es la propiciación. En tercer lugar, Él es nuestro ejemplo, porque el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, es nuestro ejemplo. O sea, Cristo es nuestro abogado, es nuestra propiciación y es nuestro ejemplo. Pero ¿sabes qué? A veces se nos olvida que tenemos abogado. A veces pecamos y se nos olvida que tenemos un abogado que nos defiende, que nos perdona. ¿Y sabes qué? Nos vamos a pedir perdón inmediatamente, porque pensamos que Jesús quizás no nos va a perdonar, o pensamos que ya hemos cometido tantos pecados que esta vez el Señor va a decir, ya basta, suficiente, o bien pensamos que si vamos a pedirle perdón una vez más, pensamos que estamos en libertinaje, y no, la gracia no es una licencia para pecar, estamos claros. Dios no nos dice, no, vaya nomás pequen nomás, pero si nos dice, por favor, ven, devuélvete lo más pronto posible. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si Él te dice, ¿sabes qué? Estás en pecado en esta área, devuélvete ahora, en este momento. Juan te dice, no quiero que se enreden en el pecado. Dios te dice, no te enredes en el pecado, devuélvete ahora. Tienes a Jesucristo el justo para perdonarte y restaurar la comunión con el Padre, esa comunión gloriosa, con la santidad del Padre. Pero ¿sabes qué? Muchas veces nosotros no queremos recibir el perdón de Dios. Vimos la vez pasada que a veces no reconocemos nuestro pecado y nos excusamos y damos explicaciones y no pedimos perdón. Pero acá muchas veces no queremos reconocer el perdón de Jesús. Y eso es terrible. Voy a dar una ilustración que llevo dando hace mucho tiempo. Recuerdo que en mi época de infantil, ¿cierto? Hasta como los 12, 13, 14 años, en ese tiempo, cuando había, no sé, actividad en el colegio, actividad física, y estaban las clases de educación física, ¿cierto? Y nos iban a andar como decimos acá en Valparaíso, con salida de cancha, como uso deportivo, ¿cierto? Eh, Había un tipo de zapatillas solamente, bueno, varias marcas, pero en realidad la gran mayoría eran blancas radiantes, o sea, blancas radiantes. Ustedes se acordarán quizás en su tiempo habían esas zapatillas Adidas blancas radiantes, o Diadora, Honor Star, pero también blancas radiantes. Entonces era tan notorio que las zapatillas eran nuevas, que uno llegaba con zapatillas blanquitas al colegio y la gente te decía, bautizado. Y te ponía el pie ahí, ¿cierto? Y ponía su marca en su zapatilla, esa zapatilla blanca, ¿cierto? El punto era que en ese tiempo, yo creo que era un tema de costumbre y también de, quizás hasta de recursos económicos, que no había necesariamente la posibilidad de tener tantas zapatillas. Entonces uno cuidaba las zapatillas, ¿cierto? Y las mantenía limpiecitas y bonitas, ¿cierto? Entonces, cuando chico, en su oportunidad, no me acuerdo, quizás 8 o 9 años, me decían, oye Nico, vamos a jugar a la pelota. Y en el colegio donde yo estaba, en ese tiempo, había una cancha y una cancha de tierra. Entonces yo miraba mis zapatillas, las miraba así y decía, no quiero ir a jugar, no voy. Porque las cuidaba. Y las limpiaba también y me gustaban limpiar. ¿Ya? Pasaba una semana, las zapatillas aún estaban relativamente bonitas, entonces me decía, oye Nico, vamos a jugar. Decía, no, porque ya pasaron 3 semanas, las zapatillas estaban bastante cochinas, y me decían, oye Nico, vamos a jugar. Yo miraba mis zapatillas cochinas y decía, vamos nomás, total ya están sucias, vamos.
Y eso mismo pasa con nosotros cuando no nos consideramos limpios por la sangre de Jesucristo. Que si no pedimos perdón y y no nos sentimos perdonados y no nos sabemos perdonados, lo que va a pasar es que va a llegar la tentación. Vamos a mirar nuestro corazón, nuestra vida, vamos a decir, bueno, un pecado más, un pecado menos, demora nomás. Total, ya estoy cochino, ya estoy sucio. Y no valoramos la santidad de Dios, el perdón de Dios hacia nuestras vidas. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que vayamos rápidamente a pedir perdón al Señor. Vayamos rápidamente a recibir ese perdón del Señor. Porque si no vamos rápidamente, nos va a comer la culpa quizás, o nos vamos a endurecer, o nos vamos a ensuciar y nos va a dar exactamente lo mismo. Entonces el Señor dice, ven pronto. Si oyes hoy su voz, ven ahora, arrepiéntete ahora y no peques más, pero ven. Y el Señor nos dice, para, por favor, para, no pequen. Pero esto es lo bueno, vive en santificación. Tenemos a Jesucristo el justo, que está ahí como abogado para propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa propiciación? Aquí hay dos palabras que siempre están en juego en términos teológicos, expiación, propiciación. Hay siempre una discusión al respecto, pero expiación, por así decirlo, como el prefijo lo indica, es sacar, es quitar de sí, de nosotros esa culpa que llevábamos. Y la propiciación habla acerca de la actitud que tiene Dios hacia nosotros, que es proclive, que es hacia nosotros, que nos acepta y nos acoge. Entonces vemos ahí que la salvación está en dos palabras, en quitar el pecado, pero también nos acepta y nos recibe, que es expiación y propiciación. Jesús es eso, no solamente nuestro abogado que nos defiende, sino que Él es el sacrificio. Él mismo paga la fianza, Él es la fianza. Él es nuestro abogado, Él paga la fianza y la fianza es Él mismo. Es increíble. Si vemos que el Señor nos perdonó, el Señor murió por nuestros pecados, entonces ¿por qué seguimos pecando? Eso debería ser un estímulo no para seguir pecando, sino un estímulo para santificarnos, para decir, Señor, te amo tanto estar pegado a tu cruz, Señor, que me voy a abrazar con ella, con todo. El Señor nos dice, ¿sabes qué? Si quieres no pecar, anda donde el Padre, que Él te muestre su luz, pide perdón inmediatamente, disfruta esa comunión que tienes con Él, y si pecaste, anda rápidamente y vuélvelo a disfrutar con el Señor. eh, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y después viene la segunda parte, que es la evidencia de que le conocemos. Y aquí uno dice, ¿cómo sabemos si he conocido al Señor? ¿Cómo sé si estoy en el camino? ¿Cómo sé si soy salvo? ¿Cómo lo sé? Y aquí Juan es clarito, dice, y en esto sabemos. Es un saber no solamente intelectual, sino en realidad habla acerca de una convicción profunda del corazón. En esto sabemos que nosotros le hemos conocido a Jesús de manera íntima y profunda. Fíjense esto, la evidencia es que si guardamos sus mandamientos. ¿Se dan cuenta? Aquí une el conocer a Jesús, el conocer al Padre, conocer a la obra del Espíritu Santo, eso se evidencia en un fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Guardar sus mandamientos, no pecar. Es hacer lo que Dios te manda y no hacer lo que Dios te prohíbe. Algunos dirán por ahí, de hecho lo he escuchado, el Evangelio no se trata de reglas, el Evangelio no se trata de leyes, el Evangelio no se trata de cumplir mandamientos, se trata de amor simplemente. Y les digo, eso es una herejía, es idolatría, es pensar que puede agradar a Dios sin cumplir sus mandamientos. Y aquí dice claritamente, el que conoce a Dios guarda sus mandamientos, una evidencia concreta, clara y potente de que hemos conocido al Padre, es que guardamos sus mandamientos. ¿Eso quiere decir de que nunca me voy a equivocar, que nunca voy a pecar? No, que amamos cumplir su ley, que cuando incluso caemos, ¿sabe lo que pasa en nuestros corazones? Eh, el Espíritu Santo nos redarguye, nos dice, oye, eso no estuvo bien. Y una vez se dice, ay, cállate, ya, ya. Pero el Espíritu Santo es tan potente en nuestras vidas que dice, ¿sabes qué? Eso no está bien, para. Ok, Señor, sí está bien, Señor.
Entonces el Espíritu Santo es el que nos redarguye y nos guía a toda verdad, nos redarguye de pecado, nos contrista, nos entristecemos y sabemos que no está bien. Entonces el Espíritu Santo nos guía a cumplir sus mandamientos. El Espíritu Santo nos guía a ver a Cristo en su palabra y nos guía a amar su palabra y a cumplir su ley. Por tanto, el amor no implica reglas, eso es mentira, es un engaño del diablo. Si amamos a Dios, cumplimos sus mandamientos. Aquí es juntar la ley con el amor. Por eso el salmista decía, ¿cuánto amo tu ley? Pareciera que uno quisiera rechazar la ley. No, en el Evangelio la ley es incluida y uno ama la ley por la obra del Espíritu Santo. El Evangelio no es no tener leyes. El Evangelio incluye la ley y le da un sentido, el sentido de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, que es amarlo a Él y estar en comunión con Él. Entonces nos damos cuenta acá que dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos a Él. Y además, mucha gente dice, no, yo conozco a Dios. Pero aquí Juan dice, ¿sabes qué? Yo no quiero que diga así livianamente. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Soy mentiroso, porque se dice que le conozco y no está, pero ni ahí con buscar la santificación. Si está en pecado y no quiere arrepentirse, y si es sorprendido en pecado y no hay arrepentimiento, y si sabe que está mal y no busca el perdón de Dios, uno puede decir, ojo ahí, cuestiónate, cuestiona tu corazón. El tal puede ser un mentiroso, puede pensar que está bien con Dios y conocer a Dios, pero al no guardar los mandamientos, al no buscar la santificación, al no sentirse redarguido por el pecado, cuando Dios te dices, ven y tú no vas, ojo, ten cuidado. El tal puede ser un mentiroso y la verdad no está en él, dice. Y uno dice, ¿qué pasó aquí con Juan? ¿Qué tan directo, tan confrontacional? Porque ¿sabes qué? Él lo dice por amor. Te dice la verdad, hace un remesón, ¿sabes qué? Oye, mira tu vida, ¿qué está pasando con tu vida? Lo hago por amor, por gracia, porque yo no quiero que se enreden en el pecado, yo no quiero que se enreden en el pecado de este mundo. Y aquí después te da el alivio, te dice, pero el que guarda su palabra, con todas las luchas que pueda haber, con todas las dificultades que podamos tener, con nuestra tentación, nuestras debilidades, con nuestro carácter, pero el que busca guardar su palabra, el que a pesar de que a veces está debilucho, y dice, Señor, fortaléceme, y pide perdón, y busca al Señor, y abre su proceso con el cuerpo de Cristo, y empieza a buscar la santificación del Señor, y cambia su vida, porque se va a hacer una obra en él por medio de su palabra, pero el que guarda su palabra, en este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. O sea, si tú estás en la lucha y te caes, pero te paras, te voy a decir algo, lo que dice Juan acá. Este es que guarda su palabra, el amor de Dios se ha perfeccionado en nuestras vidas. Pues ¿sabes qué? La idea es que no sigamos cayendo y levantándonos por los mismos pecados de siempre, por los mismos pecados regalones de siempre. Sino quiere que vayamos adelante a la perfección cada día. Porque el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. O sea, Él es nuestro abogado, Él también es nuestra propiciación, en el sacrificio que expía nuestras culpas, pero además nos hace aceptos delante del Padre y además es nuestro ejemplo, porque el que dice que permanece en Él, que está en Cristo, debemos andar como Él anduvo. Claro, obviamente Él es sin pecado, obviamente es intachable, pero debemos amar su santidad y amar su perfección. Porque el Señor dijo, ser santo, así como Él es santo. Ser perfecto como Él es perfecto. Quizás nunca vamos a ser perfectos de manera de impecabilidad absoluta, pero sí en nuestros corazones hay una vida del Espíritu Santo. Tanto así que cuando estamos en pecado nos dice, Señor, esto no está bien, esto no me huele bien de mí mismo. Y sabemos cuando estamos alejados, o cuando no estamos orando, o cuando estamos cansados, cuando estamos distraídos, desenfocados. Y el Señor nos dice, ven hoy
y pide perdón hoy, y disfruta del perdón hoy, y disfruta de la santificación hoy, para que podamos juntos glorificar al Señor. Entonces, Juan aquí nos dice, hijitos míos, les escribo para que no pequen. Y les pongo en contraste el último versículo de esta carta, que dice, hijitos míos, guardaos de los ídolos. Entonces, muchas veces, nuestra idolatría nos ciega frente a la tentación, y vamos directo nomás, y caemos en pecado. No, eso es idolatría. O bien pensar de que no hay que cumplir leyes y mandamientos, eso es idolatría, es querer adorar a Dios a nuestra manera. El Señor nos dice entonces, hijitos, guárdense de los ídolos, hijitos, no pequen, busquen la santificación en el Señor, porque este es el máximo bien que pueden tener, la comunión con el Padre. Y aléjense de cualquier pecado, dejen el peso que los asedia y corran libremente esta carrera. Así que ahora vamos a orar y pedirle al Señor que podamos entender lo necesario de ir rápidamente a restaurar la relación con Él y no considerarnos sucios, sino que considerarnos limpios por la sangre de Cristo y disfrutar ese don que tenemos de estar en comunión con el Padre gracias a su obra. Y además, practicar la santificación, sabiendo que Dios está delante de nosotros, en todo lugar, viviendo coram Deo, delante de Él, delante de Dios, y que no nos podemos apartar de Él ni un segundo de su presencia. ¿A dónde iremos? A ningún lugar. Nadie puede arrancar de su presencia. Y el Señor en este momento nos está ahí con su santidad, con su pureza y su luz admirable, para que podamos nosotros correr a la cruz de Cristo, reconocer la santidad de Dios, reconocer nuestro pecado y nuestra necesidad diaria de Cristo nuestro Señor, abogado, Jesucristo el justo. Los invito ahora. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos regalas de poder compartir contigo, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos guardes, que tú nos libres de tentación. Queremos pedirte que nos enseñes a estar velando y orando, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y te queremos pedir, Señor, que no nos dejes caer en tentación, sino que nos libres del mal, Señor. Queremos someternos a ti, resistir al diablo y pedirte que el diablo huya de nosotros, como individuos, como familia y como iglesia, Señor. Y queremos disfrutar de estar en perfecta comunión contigo por medio de la obra de Cristo en la cruz. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.